Cordial saludo, queridos estudiantes. Este video hace parte de la unidad número 4 del curso de Fundamentos de la Interpretación, unidad referente al tema de toma de decisiones éticas en la interpretación. En esta ocasión haré un resumen o una exposición de este artículo de Robin Dean y Robert Pollard Jr. sobre el razonamiento ético basado en contextos en la interpretación, una perspectiva del esquema de demanda-control que está en pantalla en este momento y el cual pues también estará como archivo adjunto en los foros para esta exposición. Cuando se hacen programas de formación de intérpretes, los programas se focalizan en dos áreas principales generalmente, que son la traducción y la interpretación y en el área cultural. Sin embargo, se ha notado, o los autores Dean y Pollard han notado que hace falta también otra área en la cual formar a los intérpretes, y esta es la toma de decisiones. Y en esta toma de decisiones pues se ponen dos vertientes que se pueden utilizar o la una o la otra. Una de ellas es la ética de las reglas, que aparece acá, o la ética del depende, que vendría a ser una ética situacional. Para entrar en materia es importante reconocer que las profesiones llamadas prácticas, o como las llaman Dean y Pollard, prácticas, son todas aquellas profesiones que tienen dentro de sí las interacciones humanas. Todas esas profesiones que tienen interacciones humanas pues deberían manejar lo que se conoce como la ética teleológica, no confundir con ética teológica. Esta es teleológica, que significa que va basada en el fin que desea la persona que está tomando las decisiones de tipo ético. En este caso siempre se va a hacer un análisis continuo de las dinámicas sociales que están ocurriendo en esa profesión práctica. ¿Qué quiere el esquema de demanda-control o a qué desean llegar Robin Dean y Robert Pollard con el esquema de demanda-control? Se quiere hacer una promoción del pensamiento crítico. Y aquí es importante ver que el pensamiento crítico difiere del enfoque de un establecimiento de reglas y de seguir las condiciones que estas reglas nos hayan establecido. Por el contrario, el esquema de demanda-control lo que nos ayuda es a promover el pensamiento crítico y a que en todas y cada una de las decisiones que nosotros tomamos en interpretación, siempre pensemos en ¿por qué lo hago y para qué lo hago? A este respecto, entonces, Dean y Pollard inician haciendo un paralelo entre lo que es la perspectiva teleológica de la ética teleológica y una perspectiva de la ética deontológica. En este caso, pues la ética teleológica se refiere, como decíamos ya, a un razonamiento crítico basado en contextos, el cual es flexible. Y aquí quiere decir que siempre que hay una acción, va a haber una posterior evaluación de lo que esa acción causó. Y después de hacer esa evaluación, vamos a crear nuevamente una acción que también va a ser evaluada. Es decir, que siempre que tomemos decisiones, sea de tipo ético, lingüístico, vamos a evaluar qué sucedió, cuál fue su consecuencia y qué nueva decisión vamos a tomar. Eso es lo que busca la perspectiva teleológica. Como en uno de los apartes del texto decía, perseguir los mejores resultados a la luz de cada situación. Y aquí a este respecto pues nos anima a pensar en una de las frases que se promueve en la formación de todos aquellos estudiantes que están en el campo de la medicina, y es el do not harm, que quiere decir no hacer daño con lo que se está haciendo. Pues todos sabemos que la medicina siempre va a buscar el bienestar del paciente. Entonces busque el bienestar del paciente siempre y cuando no le haga daño. Esa sería la ética teleológica que se maneja en la medicina. Ahora, ¿qué enfoque manejamos nosotros en la interpretación de lengua de señas? Pues bien, actualmente el enfoque que más se está manejando es el enfoque de la ética deontológica.
Se preguntará usted, bueno, quizás algunos ya lo conocen, quizás otros no, y eso pues, se pueden estar preguntando, ¿qué quiere decir la ética deontológica? Pues esa ética deontológica es una ética de los 10 mandamientos, por así decirlo, en el cual están escritos allí unos mandatos que el intérprete debe cumplir a rajatabla. Esa es la ética deontológica, unas reglas establecidas. Cuando nosotros escuchamos esa palabra regla, pues pensamos en dos cosas, en una norma o en un aparato que nos sirve para medir una distancia, ¿cierto? Precisamente eso es una regla. Está establecido un patrón, una medida única, y a esa medida única todos tenemos que ajustarnos. Entonces, de ahí es de donde vienen los códigos de ética de los intérpretes de lengua de señas. Generalmente en esos códigos de ética vamos a encontrar palabras como el intérprete deberá, el intérprete hará y el intérprete nunca hará. Son reglas previamente establecidas para lo que es el desempeño del intérprete en su trabajo. Esa es la deontología. Pero entonces, la ética teleológica difiere de la ética deontológica. Aquí pues está mal. La ética teleológica difiere de la teológica. Hagamos un ejemplo. Hay una niña sorda que está en terapia con el psicólogo. El psicólogo ya lleva varias sesiones tratando de acercarse a la niña, de establecer un clima de cercanía, pues para que ella pueda desarrollar su terapia de la mejor forma. Sin embargo, pues no ha sido posible. Y en esa terapia pues está participando el intérprete. En una de estas terapias, ya más o menos para la quinta, el psicólogo le dice a la niña que qué desean hacer, que quiere que hagan en esa terapia. Entonces ella le dice, yo quiero jugar baloncesto. Y él le dice, ok, listo, entonces, pues, ¿cómo vamos a jugar? Y ella le dice, yo quiero jugar con el intérprete. La pregunta ahí es, según el enfoque deontológico, el de unas reglas establecidas y el de un código de ética, ¿qué haría quizás el intérprete? Como está allí escrito, habría generalmente una respuesta automática. Entonces el intérprete puede decir, perdón, dentro de mi rol no está jugar baloncesto, y si yo me pongo a jugar baloncesto con la paciente o con la usuaria del servicio de interpretación, pues estoy rompiendo esa barrera profesional que debe haber, por lo tanto no voy a jugar baloncesto con ustedes dos, con el psicólogo y con la niña. Eso sería la ética deontológica. Sin embargo, la ética teleológica nos anima a pensar en una evaluación continua de un sí y un no. ¿Qué sucede? Si esta niña dijo que quería jugar con el intérprete, ¿por qué lo dijo así? ¿Quería sentirse apoyada por otro adulto diferente al psicólogo, que es el que la trata siempre? ¿Quería sentir ese apoyo? ¿Quería, por el contrario, más bien sentirse cercana al intérprete porque es el que habla su lengua? Hay múltiples factores que están enlazados a ese tema de lo que es la teleológica, la ética teleológica, y de cómo se va a hacer una evaluación continua, ¿no? No simplemente por seguir esas reglas vamos a decir si sí o no. Sí, tiene que haber una evaluación de las consecuencias de nuestros actos. Dean y Pollard nos animan a pensar en algo, y es que la interpretación es una profesión práctica. ¿Qué quiere decir? Que es una profesión como lo puede ser la del campo médico, la del campo pedagógico con los profesores, o el campo de las leyes con los abogados. Esa es la ética, lo que tiene que ver con la profesión práctica. Y allí lo que va a empezar a trabajar es la ética teleológica. ¿Por qué? Porque hay unas dinámicas sociales, y esas dinámicas sociales lo que promueven en nosotros es el pensamiento crítico. Dean y Pollard dicen que actualmente el modelo que más se está siguiendo es el que la interpretación es una profesión técnica. ¿Qué quiere decir? Que es una profesión en la cual hay sucesos predecibles. Si sucede esto, haga esto; si sucede lo otro, haga lo otro. Sin embargo, lo que se está promoviendo allí es un pensamiento mecánico, de corte deontológico. Ahí están las diferencias. Deontología estático, reglas establecidas. Teleológico es dinámico, es pensamiento crítico y va conforme a las dinámicas sociales. Esa es la diferencia. Entonces ellos dicen, es mejor que la interpretación se empiece a ver o se vea
como se debe ver, como una profesión práctica. ¿Qué viene después? Entonces, Dean y Pollard nos animan a pensar en el razonamiento contextual de la interpretación. Generalmente cuando existen estos programas de formación de intérpretes o cuando tenemos un intérprete que es más experimentado que nosotros y nos está sirviendo de mentor, le hacemos una pregunta y responde con un depende. Decimos, ¿usted qué haría si le sucede esto, esto y esto? O ¿usted cómo diría tal frase? Y en muchas ocasiones la palabra que los intérpretes repiten es el depende. Y hay un depende que es un lingüístico o un depende conductual. ¿Qué hago o qué digo? Entonces, esto nos indica algo, que el contexto está mostrando la insuficiencia de esos sistemas basados en reglas. ¿Por qué? Porque como ellos mismos lo dicen, la interpretación no se resume en factores culturales o traductológicos. No simplemente la interpretación se resume a decir cómo lo voy a decir y cómo o qué, de qué manera voy a actuar, sino que hay muchos otros factores, como los factores contextuales, el qué, el por qué y el quiénes. Por tanto, se evidencia efectivamente que hay una desarticulación múltiple de todos estos, de los múltiples factores que inciden en la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay unos comportamientos prescriptivos, como lo decíamos, de los códigos de ética. El intérprete debe hacer esto, el intérprete deberá hacer lo otro y el intérprete nunca hará tal cosa. Y además de eso, ellos también inducen un término que lo han llamado como el mantra de la invisibilidad. Ese mantra es lo que siempre se repite quizás en un rito. Entonces el mantra de la invisibilidad quiere decir que el intérprete de lengua de señas siempre está pensando en lo que le dijeron sus mentores, sus profesores, y es en el que él debe hacer su servicio de forma tal que no se note. Claro, uno podría decir, por ejemplo, en un partido de fútbol, entre menos se note el árbitro mejor, porque quienes tuvieron el protagonismo fueron los futbolistas. Y de la misma manera uno puede decir, entre menos protagonismo tenga el intérprete, entre más invisible sea, pues mejor, porque existe una mejor comunicación. Eso visto desde ese punto de vista está bien, pero ¿qué está creando este mantra de la invisibilidad? Profesionales mal equipados, porque están viendo es el enfoque de la deontología. Entonces, ¿a qué se quiere llegar? A que nosotros tengamos unos valores y unos principios y que esos valores y principios nos lleven a unas prácticas óptimas. Eso es la teleología y es la que se aplica, como se decía, en las profesiones prácticas. Como tercer aspecto que se menciona allí en este artículo son las decisiones prácticas, que son decisiones éticas. Entonces, las profesiones prácticas tienen dos componentes, que sería el llamado rol profesional que hace y las responsabilidades profesionales. ¿De qué es responsable? Entonces, esa responsabilidad profesional nos anima a pensar también en la ética profesional. Yendo precisamente al tema de la medicina, entonces vamos a pensar en el do not harm, en el no hacer daño, y es evaluar siempre la mejor decisión y su consecuencia. Entonces es actuar de manera responsable mediante esa ética teleológica. Si actuamos de una manera responsable, vamos a minimizar los dilemas éticos. Pero entonces, ¿qué está sucediendo allí? Que se dice, existe el rol del profesional, pero ese rol es diferente de las responsabilidades que tiene el profesional. Eso es lo que se dice bajo el enfoque deontológico, pero no es así. El rol, es decir, lo que el intérprete hace o lo que el profesional hace, está íntimamente ligado con las responsabilidades que tiene, con lo que está causando con su trabajo. ¿Qué sucede con este tema de los dilemas éticos? Siempre llegamos a un punto, o pues históricamente hemos llegado a un punto en el cual, con base en nuestro trabajo, llegamos a un momento en el que decimos, es que no sé qué decisión tomar, porque si tomo esta decisión puede pasar esto, pero si tomo la otra decisión también va a pasar algo que quizás no me gustaría. El enfoque teleológico nos ayuda a minimizar esos dilemas éticos. ¿De qué manera? Resulta que como históricamente se ha manejado el enfoque deontológico,
se manejan los dilemas éticos. ¿Por qué? Porque es prescriptivo. Entonces el intérprete dice, yo no hago eso no está dentro de mi rol, no es una responsabilidad mía, no lo hago. Y va creando una situación con base en esa respuesta, porque dio una respuesta automática, no lo hago, no puedo, no debo. Creó una situación y esa situación quizás lo que hizo fue empeorar la situación anterior, y allí es donde con cada empeoramiento que hay empiezan a surgir esos dilemas éticos, porque son prescriptivos. Hay un enfoque de acción-reacción. Sin embargo, el enfoque de la ética teleológica nos ayuda a pensar en ese razonamiento ético, el pensamiento crítico, que nos invita a ver cada situación de una manera diferente y a pensar qué puede suceder con base en si yo doy una respuesta X o una respuesta Y, qué consecuencias va a traer esa decisión. Por lo tanto, es un enfoque dialógico, porque habría un diálogo entre el intérprete y el usuario del servicio de interpretación, sea sordo u oyente. Pero entonces viene ahí esa pregunta, bueno, si hablábamos que la invisibilidad es buena, entonces ¿por qué ahora me están diciendo que no? Bueno, efectivamente es buena, porque nos ayuda a pensar en cómo sería la interacción de una manera natural. Si yo no estoy, es bueno. Si se visibiliza a los participantes de una mayor manera y al intérprete de una menor manera, es muy bueno. Ese debería ser el verdadero enfoque de la invisibilidad. Sin embargo, Dini Pollard dice que esa invisibilidad está causando es que el intérprete diga, bueno, ¿y qué pasaría si yo no estuviera acá? Mejor no hago nada. Si yo no estoy, pues obviamente no va a haber una acción. Entonces no hago nada. Y al no hacer nada, como decíamos, se crean otras situaciones que pueden, por el contrario, generar una crisis en la comunicación o en la interacción comunicativa que está sucediendo en ese momento. Por tanto, se hace insostenible. Yo he hecho acá una gráfica que, así de tipo matemático, que podría ayudarnos a ver cómo es este tema de los dilemas éticos. Entonces tenemos que en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la D, que serían las decisiones. Con base va avanzando el tiempo, pues van avanzando también las tomas de las decisiones, ¿sí? Entonces, si yo tomo una decisión al principio, sencillamente hago que esta curva no sea tan pronunciada y aquí puede acabar el asunto porque hubo un razonamiento ético, ¿cierto? Pero si yo no tomo las decisiones aquí más adelante, entonces el problema ya es más grande y me está causando un dilema ético, que es lo que nosotros queremos evitar al máximo, que la situación se complique. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debemos tomar nosotros una decisión? Dini Pollard dice que hay dos clases de ética. Una ética reactiva, que sería intervención cuando hay crisis, ir a apagar incendios, solucionar dilemas éticos y demás. O hay una ética proactiva, que siempre está actuando, que siempre está razonando y está enmarcada en el razonamiento dialógico. Ese es un enfoque mucho más responsable que el enfoque de la invisibilidad, en el que el intérprete dice, si yo no estuviera acá, pues vamos a ver qué es lo que sucede, y sencillamente no hace nada. De ahí es muy importante ver que la ética sería ¿qué? Un curso o una carrera, pues ya que está aplicado a todo el quehacer del intérprete, podríamos decir que es un aprendizaje continuo y no que se realiza en un solo curso. Entonces, ¿a qué vamos a centrar el contexto de la enseñanza, o de dónde viene ese contexto de la enseñanza del esquema de demanda-control? Pues bien, Robin Dean y Robert Pollard lo han tomado a partir de la teoría de Robert Karasek, quien fue el primero que propuso ese esquema de demanda-control. El esquema de demanda-control nos ayuda a que no haya un estrés ligado al trabajo. Generalmente lo que se pensaba antes es que si existe estrés es porque existe un trabajo, o si hay trabajo pues va a existir un estrés. Pero Robert Karasek dice no necesariamente. Cuando hay un trabajo, cuando hay una labor, pues hay una demanda. Y esa demanda que se presente tiene que tener un control de parte del trabajador. Si ese control es efectivo,
pues no va a haber estrés. Pero si el control que el trabajador tuvo es inefectivo, efectivamente ahí le va a causar mucho más estrés. De ahí que entonces Robert Karasek diga, no, el esquema de demanda-control nos va a permitir saber qué situaciones son las que se están presentando, es decir, las demandas, y cómo actuamos nosotros, es decir, los controles que establecemos. Si nosotros tenemos claras las demandas y los controles, vamos a llegar a una situación de menor estrés. Pero si las tenemos claras y no hacemos nada, pues vamos a tener mayor estrés. La pregunta entonces allí es, ¿qué son esas demandas? Bueno, cualquier factor en el servicio de interpretación que se eleva a un nivel de afectación significativo. Dean y Pollard toman 4 factores principales que hay de afectación, que sería un factor ambiental, un factor intrapersonal, un factor paralingüístico y un factor interpersonal. Recuerdan que hablábamos que cuando un intérprete le pregunta a su maestro, a su mentor, a un intérprete con más experiencia, ¿qué haría o qué diría? Generalmente le dice, ¿depende? Bien, ese depende se mueve en esos 4 factores. Depende del factor ambiental, del factor interpersonal, del factor paralingüístico y del factor intrapersonal, es inter e intrapersonal. Entonces, esas decisiones son decisiones éticas de comportamiento y de decisiones de tipo traslativo. La evaluación integral de estos 4 factores en las demandas de un servicio pues nos va a proporcionar un marco teórico en la conceptualización de la interpretación como una profesión práctica. Es decir, que estamos en una profesión en la cual hay una dinámica social constantemente cambiante por la cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, frente a esas demandas, pues hay unas respuestas que quizás son observables en cuanto a la conducta y en cuanto a la lingüística. Pero también hay respuestas no observables que no vemos, ¿como cuáles? No hizo nada. El no hacer nada también es una respuesta a esas demandas que existen. Entonces es importante que recordemos ambiental, interpersonal, paralingüístico e intrapersonal. ¿Cuáles son entonces los controles? Es cualquier recurso que como intérpretes podemos utilizar para dar una respuesta a esa demanda. ¿Qué recursos podríamos tener nosotros? Bueno, incluso nuestro físico, nuestro género, nuestra etnia, nuestro vestido, el arreglo que nosotros llevamos e incluso la postura física. Para algunos, interpretar en ciertos contextos es más fácil que para otros. Si estamos interpretando en una licenciatura en educación física, quizás nuestro físico pueda ayudarnos más a las demandas de ese contexto. Si estamos interpretando en una conferencia formal, quizás nuestro vestido y nuestro arreglo van a servir de control frente a las demandas que se presenten allí. Entonces esos controles se presentarán antes, durante y después de cada asignación, de cada servicio. Las demandas y los controles son interactivos, por tanto hay que hacer ese trabajo de análisis dialógico. Entonces el esquema de demanda-control dice que lo primero que nosotros debemos hacer es esa identificación completa y específica de los 4 factores de la demanda. Entonces debemos evaluar. Esta demanda es de tipo ambiental, es una demanda de tipo intrapersonal, paralingüístico o interpersonal. Dice, ¿qué resultado obtendré si tomo la decisión A, B o C a la luz de esa demanda? Si ya supe qué demanda era. ¿O cuándo debo escoger cualquiera de las opciones de forma que me lleven al mejor resultado? Entonces aquí vamos a utilizar como decíamos, ese mismo mantra de la medicina. El mantra ético nuestro debería ser no hacer daño. Entonces tenemos que tener en cuenta también que hay unas demandas que son demandas principales, que requieren una atención directa, y unas demandas concurrentes, que son las que nos están circuncidando durante el proceso de la interpretación. Entonces una demanda principal sería que no estamos escuchando al orador. Y una demanda concurrente sería estar siempre evaluando de qué está hablando o cómo está hablando el orador.
Entonces, y hay diferentes demandas, ¿no? Dependiendo del contexto en que nosotros estemos. Y para esas diferentes demandas hay diferentes controles. Imaginémonos que no estamos escuchando al orador. Es la misma demanda, pero el control sería diferente si estamos en un contexto político, quizás en un auditorio de la ONU, en el Congreso Nacional, a que si estamos en un salón de clases. ¿Por qué? Porque entonces aquí, ¿qué va a suceder? Que en el político quizás no podemos hacer nada, no podemos pedirle a la persona que suba más el tono, que le suban al micrófono. En cambio, con el profesor quizás sí, hay un mayor manejo. Entonces se establecen controles diferentes para una misma demanda dependiendo del contexto. Y esas decisiones se mueven en un espectro. El espectro de amplio grado de acción pues sería lo liberal y el de bajo grado de acción es el más conservador. El esquema de demanda-control nos anima a que desglosemos esas demandas primero, a que sepamos cuáles son las demandas concurrentes y cuáles son las demandas principales y cuáles son los controles potenciales. Debemos considerarlo siempre en un espectro de unas decisiones éticas y efectivas. Después de que nosotros consideramos ese control, es importante que también consideremos las consecuencias, que se asuma la responsabilidad de lo que se está haciendo como cuarto aspecto. Después de que nosotros hemos hecho ya esto, de que conocemos la demanda, los controles y asumimos la responsabilidad, Dean y Pollard pues nos animan a pensar en los retos del aprendizaje de este marco ético basado en contextos. Entonces, en el deontológico, como decíamos, lo que se quiere pensar muchas veces es, bueno, ¿y si yo no estuviera aquí presente? Pues entonces no hago nada. Pero como ellos mismos lo dicen, es un flagrante desprecio de la responsabilidad profesional. Somos responsables de lo que hagamos, pero si simplemente no hacemos nada, por decir, si yo no estuviera acá, pues ¿qué pasaría? Estoy faltándole al respeto a esa responsabilidad profesional. ¿Dónde queda entonces el enfoque crítico allí? Pero seguramente usted se preguntará y dice, bueno, listo, si entonces ya no soy tan invisible, y yo empiezo a tomar unas decisiones, ¿dónde queda mi neutralidad como intérprete? De la toma de decisiones a las decisiones perspicaces. Entonces, las decisiones son una habilidad que tenemos los seres humanos. Y hay decisiones espontáneas, efectivas, y hay esa habilidad de articular el cómo y el por qué tomamos esas decisiones. Y esas decisiones en uno u otro nivel van a demostrar la perspicacia que nosotros tengamos. En la interpretación de lengua de señas nosotros tenemos que tomar decisiones en un parpadeo y esas decisiones tenemos que pensar en el cómo y en el por qué. Entonces hay ocasiones en las que las decisiones se toman por experiencia. Entonces a mí ya me pasó, yo ya sé cómo actuar en este caso, ya sé qué hacer, tomo la decisión. Pero cuando se pide una explicación de por qué se hizo, muchos dicen es que a mí ya me pasó y ya. Pero entonces hay una inexplicabilidad de esas decisiones. Y aquí es donde viene nuevamente esta palabreja que hemos visto ya varias veces y es la de el depende. Es muy bueno saber que efectivamente existe el conocimiento inmediato, como lo llamó Malcolm Gladwell, y que existe una intuición informada. Esa sería la experiencia. Hay una intuición, nosotros creemos que algo es bueno o malo y está informada con base en nuestro contexto y en lo que nosotros ya hemos vivido. Pero, ¿está bien o está mal? Resulta que esa intuición fue informada por lo que nosotros somos y por lo que ha sucedido en nuestra vida, nuestro EMIC. Estos términos EMIC y ETIC vienen tomados de la lingüística. Un autor de apellido Pike fue quien los empezó a utilizar, sin embargo también se han acuñado en la investigación social. El EMIC es lo que yo digo de lo que yo hago. ¿Vos por qué te vestís así? No, porque es que a mí me gusta esto, porque me siento cómodo, porque tal cosa. Y el ETIC es lo que otros dicen sobre lo que yo hago, o lo que yo digo sobre lo que otros hacen.
No, es que él se viste así porque es una persona que no le gusta cuidar de su apariencia personal. ¿Cierto? Ese sería el étic. Y el émic es, si le preguntan a la persona diría, yo me he visto así porque es que tengo una cirugía y no me puedo vestir de una manera mucho más apretada, sino que tengo que utilizar ropa ancha. Hay un émic y un étic. Entonces, esa intuición informada va a estar influenciada por nuestros émic, es decir, por nuestro contexto, nuestras creencias, dónde crecimos, cuáles son los valores que promulga nuestra familia, qué valores promulgamos nosotros, y a partir de allí informamos nuestra intuición y a partir de allí creamos nuestra experiencia. Pero ¿qué sucede con eso? Entonces puede fallar y hacernos cometer errores, y de esta forma estamos afectando al usuario. Pero la perspicacia, como aquí lo dice, es diferente de ese conocimiento inmediato, porque la perspicacia lleva a la meta, pues es basada en la metacognición, es decir, que nosotros siempre estemos pensando en la forma en la que pensamos, qué es, cómo es, por qué es así, si es competente, cómo es competente y por qué es competente. Y entonces vendría la pregunta, ¿la experiencia no me sirve? Claro que me sirve, pero debemos llegar más allá de la experiencia. Queremos llegar a la experticia. ¿Cómo se consigue la experticia? Alimentando esa experiencia con un conocimiento teórico, no solamente con base en nuestro propio émic. ¿Bien? Y allí es importante que pensemos en que la interpretación no es estática ni inerte. Hay una percepción objetiva de la interpretación, y es que debemos tener una conciencia continua y tener una perspicacia sobre lo que podríamos llamar como nuestro paisaje intrapersonal. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cómo pensamos y por qué pensamos así? Y debemos entonces ver en la influencia potencial de nuestro émic, que es la descripción de lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros hacemos, cómo va a influenciar esas decisiones. Entonces el esquema de demanda-control nos anima a que cultivemos esa habilidad de distinguir entre una demanda intrapersonal y una demanda interpersonal. Una demanda intrapersonal podría decir, me siento fatigado, tengo hambre, tengo frío, tengo miedo, tengo inseguridad, estoy bravo, etc. Y una interpersonal es la que surge de la interacción con las personas. Una interacción entre usuario y usuario, entre el usuario y el intérprete, entre dos intérpretes y entre un intérprete y otras personas que puedan estar en el lugar donde se está llevando a cabo el servicio. Pero entonces el problema radica en que hay una confusión entre lo intra y lo inter. No se aclara cuando existe esta confusión, no se tiene clara entonces cuál es la demanda y por tanto no hay un control efectivo. Si yo no sé qué demanda es, pues tampoco voy a establecer un control efectivo. La mayor debilidad que han encontrado DIN y Polar es en las demandas intrapersonales, en lo que está dentro de nosotros. Imaginémonos esta respuesta que da un intérprete. Se le pregunta por qué hizo así y él dice, es que el profesor oyente no estaba interesado en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Aquí está diciendo que es interpersonal porque está hablando de otra persona, del profesor oyente y de los estudiantes sordos. Pero resulta que puede que no sea tanto que el profesor no estaba interesado, sino que es que a mí el profesor me cae mal. Entonces yo estaba enojado con él. Entonces ya no es interpersonal, sino que es intrapersonal. Nos cuesta reconocer nuestros sentimientos y nuestras acciones. Es muy importante que pensemos más bien no en qué pasaría si yo no estuviera acá, sino si yo estuviera allí pero fuera otra persona, ¿qué estaría viendo yo? ¿Estaría viendo quizás mi mala cara cuando entró el profesor o cuando el profesor empezó a decir un tema en particular? Pongámonos en la posición de otra persona y vamos a poder tener ese razonamiento crítico mucho más efectivo. Aquí DIN y Polar nos animan a pensar en algo que está muy en boga en nuestro país y es desescalar o refrenar el lenguaje, el uso del lenguaje. Entonces,
tratemos de hacer menos juicios interpersonales. Decir, es que el profesor esto, el profesor lo otro, el sordo esto, el sordo lo otro, el oyente esto y el oyente lo otro. Si nosotros disminuimos esos juicios interpersonales, vamos a disminuir las demandas intrapersonales. ¿Recuerdan que intrapersonal es lo que nosotros sentimos? Si no hacemos juicios y procuramos no hacer juicios, nos vamos a evitar sentirnos enojados, sentir fastidio y vamos a poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Pensemos, por ejemplo, en estas 3 frases que hay. Dice, el médico no ha respondido las preguntas del paciente sordo. En cambio, continúa planteando preguntas al paciente. Otra frase. El doctor está ignorando las preguntas del paciente sordo. Aquí ya hay un juicio. En el anterior dice que no las respondió, pero no dijo si era bueno o malo, sino que dijo qué era lo que él estaba haciendo. Estaba planteándole preguntas al paciente. Entonces aquí sí ya está diciendo, está ignorando. Entonces estoy dando un juicio de valor sobre lo que está haciendo el médico. O peor aún, decir es que no está interesado en las preocupaciones del paciente sordo, del estudiante sordo, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esa neutralidad, que es lo que nosotros queremos hacer, debemos reconocer las demandas. ¿Cuáles son interpersonales? ¿Cuáles efectivamente tienen que ver con las personas del entorno? ¿Y cuáles son sencillamente necesidades intrapersonales? Eso es lo más difícil de conseguir. Si nosotros lo hacemos así, vamos a conseguir relaciones personales significativas. Vamos a evitar esos conflictos de la ética de la neutralidad. Algunos dicen, no, es que son inevitables. Entonces allí es donde esas reacciones personales que se dice que son inevitables, pues entonces los intérpretes sienten ese conflicto. Dice, bueno, yo tengo un sentimiento, tengo una reacción. Unos dicen, usted puede evitar esa reacción, puede ignorarla, ignore que se está sintiendo enojado, ignore que está sintiendo fastidio. Y otros dicen, no, pues eso es normal. Entonces ahí existe ese conflicto entre el intérprete. ¿Qué hacer allí? Dean y Pollard citan a Smith, quien a su vez cita al Talmud, y dice que nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Es importante entonces allí que empecemos a reconocer nuestros propios sentimientos. ¿Por qué? Si nosotros negamos esos sentimientos y decimos, no, es que no estoy bravo, no me puedo sentir bravo, no puedo sentir fastidio, vamos a confundir las demandas interpersonales y las intrapersonales. Cuando existe esa confusión, puede existir entonces una proyección de lo que nosotros sentimos. Proyectamos eso en el usuario sordo o existe una contratransferencia y podemos proyectarlo con la persona a la que estamos o la que está haciendo que sintamos X o Y situación. Por último, entonces, intrapersonal o interpersonal. Tiene que existir un trabajo de supervisión, pero el concepto de supervisión visto desde el área de la psicología. ¿Qué quiere decir? Es un diálogo de apoyo confidencial e interactivo entre el intérprete y el psicólogo o entre el intérprete y un compañero. Y ahí hay un aprendizaje reflexivo. Si nosotros continuamos con ese paradigma de que no puedo decir nada de lo que se dijo en el servicio, pues no vamos a poder saber qué pudo hacer otra persona en esa situación, en esa misma situación. Si lo estamos hablando de una manera confidencial y se toma con toda la ética y el respeto posible, va a haber un aprendizaje reflexivo. De hecho, Coquelin en el año 2000 dice que ese comportamiento ético que debe tener el intérprete es que todas nuestras acciones estén basadas en la reflexión. ¿Y cómo vamos a poder reflexionar? Bueno, pues hablando con colegas. Lo cual no quiere decir que se está violando la confidencialidad porque está dentro de ese principio de supervisión. ¿Qué aspectos entonces vamos a tener en cuenta en la enseñanza y en la práctica del esquema de demanda-control? Vamos a tratar en lo posible de construir una constelación de demandas. Ver ese todo como un cúmulo, pero que ese cúmulo a su vez tiene diversas áreas. Identificar entonces los controles en el espectro, si podemos tener un control más liberal o un control conservador. Todos esos controles se tienen que evaluar a la luz de unas consecuencias, si la consecuencia fue negativa o fue positiva.
Y a partir de eso, entonces debemos enfatizar en el concepto de responsabilidad profesional. Somos responsables por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. A partir de allí, de esas demandas resultantes o de los controles resultantes. Este entonces fue un resumen de lo que es el esquema de demanda-control que aplicaremos entonces a la toma de decisiones éticas y al estudio de casos que se verán esta semana en la unidad de ética en la interpretación. Mil gracias.